le estoy dando la bienvenida, la buenas tardes a Leomar Pastorino, expresidente de la Caja Bancaria. Leomar, buenas tardes, ¿cómo andamos? Buenas tardes, estimado, ¿cómo está? Todo bien, todo bien. Me alegro mucho. ¿Cómo lo encuentro esta tarde? ¿Dónde lo estoy encontrando en los proyectos que juega la Celeste? Y bueno, tenemos un refugio acá en Santa Lucía del Este, que por lo menos hasta que nos den la segunda dosis y pasen los 15 días. Bien. Vamos a estar acá resguardados y después volveremos a pasar lo peor del invierno en Montevideo. Me parece muy bien. Ya que arranqué con cosas futboleras, futbolísticamente la Caja de Jubilaciones y Pensiones como la Celeste tiene una larga historia. 96 años cumplieron ustedes. Exactamente, cumplió 96 años el 14 de mayo pasado. Capaz que estaría bueno, antes de meternos a esta coyuntura, a ver si están jugando a la defensa, al contraataque, con un gobierno que parece quiere meterle mano a la Caja, que, para quienes no sepan, nos contaras en qué marco fue que se creó esto, cómo, por qué, quiénes. Bueno, en realidad fue en respuesta a un hecho muy simple. O sea, los trabajadores bancarios privados no tenían acceso a la seguridad social. Y en realidad, para los trabajadores bancarios era muy difícil organizarse sindicalmente. Entonces hicieron un chanfle, digamos ahí, una gambeta, y se tiraron a organizar una institución de seguridad social que incluía muchos aspectos que regulaban la relación laboral de los bancos. Con tanta suerte, o digamos, con tanto interés también por parte de los gerentes y los directores de los bancos privados, que tuvieron apoyo también. En ese marco fue que nace la Caja Bancaria después de 5 años de gestión parlamentaria, en 1925, todavía cuando el Parlamento funcionaba en el Cabildo de Montevideo. Mira. Esa fue un hito, la verdad, porque a nivel político era donde los trabajadores organizados se planteaban formar sus instituciones de seguridad social, ¿verdad? O sea, si bien ya en el Uruguay existían antecedentes de prácticamente la creación de la nación, digamos, de la República, en 1828 ya había alguna forma de seguridad social para las viudas y los huérfanos de guerra, en fin. Pero, de todas maneras, eran tiempos muy fermentales en materia de impulso de propuestas de seguridad social, ¿no? Había un diputado independiente, Lorenzo Carnelli, que era un gran impulsor de estos proyectos. Algunos tuvieron suerte y otros quedaron por el camino. El mismo día que se presentó el de la Caja Bancaria, también se presentó otro que hubiera protegido a personal embarcado, en fin, trabajadores del mar, por decirlo así, pero no fructificó. Ese no anduvo, y fue simultáneo. Mirá vos. Bueno, una lección para entender la fuerza de los colectivos, ya de saque también, ¿no? Exactamente. Pero también, en el caso de Caja Bancaria, nace con algunas particularidades que, en mi concepto, son los que la han hecho exitosa durante 96 años, ¿no? Que son el haber sido una institución donde el poder político no tenía mucha representación. Nace con un consejo que además era honorario, y había representantes de las empresas y de los trabajadores, y solo un representante del poder político, que era el presidente, ¿no? Que era un poco el árbitro ahí, ¿no? Sí. Y también con una fortaleza económica, porque había una gran disposición, a pesar de que eran banqueros, en fin, había una disposición a apoyar, eran personalidades, yo diría, humanistas, ¿no? En el fondo tenían concepto, digamos, de clase, pero también veían un poco más allá, impulsaron esto y se admitieron, digamos, formas de financiación, ¿no? Como por ejemplo un aporte patronal del 12% y un aporte personal del 5%, pero también para hacer un fondo jubilatorio, digamos, nadie se podía jubilar antes de haber aportado 10 años, o sea que era en realidad
algo que podía servir en un mediano plazo, corto o mediano plazo, ¿verdad? Pero también se pagaba sobre los activos, se pagaba un 0,5 por mil sobre los activos de esas empresas, ¿verdad? Posteriormente, en la década de... Pero para un poquito, antes que cambiemos de década, cuando arrancan, ¿la afiliación era individual o ya que estaba en un banco automáticamente todos entraban en la caja? ¿Cómo? Sí, todos los bancos privados en esa oportunidad quedaron incluidos en la Bolsa de Comercio, el propio personal que fuera a tomar la caja bancaria ya quedaba incluido. O sea que... ¿Y cuántos eran? ¿De cuánta gente hablamos más o menos? ¿Tenés idea? Eran menos de 1000. Menos de mil. Esperemos cuántos. Claro, y se veía que no había posibilidades de que que no pudiera quebrar, como la mayoría de las cajas ya en ese momento estaban quebradas. Entonces, los propios intereses, digamos, de los grupos de presión iban al Parlamento a pedir financiamiento. Entonces, el gran miedo era ese, ¿no? Que en este caso fuera a pasar lo mismo. Entonces, había un argumento de algunos políticos que decían, bueno, pero si ya pueden ingresar a esta caja, ¿por qué vamos a crear otra? Y el fundamento de los trabajadores era, no, porque nosotros no vamos a entrar a instituciones que ya están fundidas, entonces vamos a crear nuestra propia caja. Que un poco era el devenir del camino, digamos, hacia la universalidad, que está bastante concretada en los hechos en nuestro país ya de hace varias décadas, ¿no? Sí, sí. Que queda muy poca gente por fuera de afiliaciones, ¿no? Que contrasta mucho con otros países bien cercanos a nosotros, como Paraguay, que tiene un 7% nomás de gente con cobertura a la seguridad social. Claro, lo de Paraguay, cada vez que me dan cifras de la gente que se jubila, la seguridad social, lo que cobran, los derechos de los trabajadores, uno entiende por qué capitales de acá fueron a trabajar a Paraguay, ¿no? Sí, claro. Es la imposibilidad de esa gente que no se va a jubilar nunca, va con la mejor posibilidad o suerte de poder tener una pensión glaciable a la vejez, no sé cómo llamarle a esta altura, ¿no? Bueno, te ibas a ir décadas adelante, tú cuando yo te pediste esa precisión. Bueno, en la década del 30 se concreta la obligación también de los trabajadores de la banca oficial, de los trabajadores que ya tenían cobertura en la caja de trabajadores públicos, creada en 1896. Y bueno, fue en la época de la dictadura eterna, 1935, que se incorpora y se consolida, digamos, la caja como de todos los trabajadores bancarios a nivel nacional, por supuesto. La caja fue sin mayores sobresaltos hasta las últimas décadas, ¿o me equivoco? Bueno, tuvo su primera reforma en 1943, también vaya la ironía, el golpe bueno de Valdovic, ahí se consiguió darle el estatus de institución gremial con fines públicos, una institución, fue la primera con carácter paraestatal, y ahí, bueno, tuvo un transcurso que en realidad hay como que cambia, para el gremio hay un cambio fundamental. Muchos de estos trabajadores que habían fomentado, digamos, la caja bancaria y que de alguna forma eran electos con voto secreto para representar a todos los trabajadores, de ese mismo, digamos, núcleo de trabajadores con este espíritu solidario, se crea la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay, ¿no? Que al principio por algo no se llamaba sindicato hasta el día de hoy, era simplemente una asociación libre de trabajadores. Y ahí fue un mojón, yo diría, de los más significativos en la historia del gremio bancario, cuando precisamente esos trabajadores que ya venían alimentando esa forma de organización, crean la Asociación de Bancarios del Uruguay, y este tránsito, digamos, permitió, estoy plenamente convencido de eso, además como afiliado a la Asociación de Bancarios del Uruguay desde el primer día que entré a trabajar en la caja bancaria, con todavía 15 años. ¿Con 15 años?
¿Qué tiempo? Sí, no tenía, sí, tenía 15 años, sí. Era muy común en mucha actividad, ¿no? Empezar... incluso antes, sí. 12 años, 13 años me he encontrado en algunos trabajos. Ahora con la visión de este tiempo parece como algo desproporcionado, pero era común, sí. Sí, tengo un tío abuelo que entró en el Banco Italiano con 13 años. ¿Viste? Sí. 12. En la década del 10, ¿no? La década del 10, sí. Increíble, ¿no? Sí, no, era así, sí, muy común. Bueno, ahí fue que en realidad como que el gremio empezó a tomar más forma clasista, digamos, en la década, a fines de los 50, década del 60, el primer convenio colectivo para la banca privada de 1955. Pero había bastante convulsión en el gremio, ¿verdad? Yo no soy muy adicto a hablar del gremio porque yo me siento un trabajador de la seguridad social, nunca fui bancario. Tengo el honor de pertenecer a la asociación de bancarios porque precisamente lo que habilitaba el estatuto de AEBU a ser socio de AEBU era si te correspondía estar afiliado, ¿no? Es decir, o protegido por la seguridad social de la caja bancaria. En ese sentido fue que todos los trabajadores de caja bancaria tenemos la posibilidad de afiliarnos a AEBU, ¿no? Como el mismo personal de AEBU también lo tiene, ¿verdad? Pero bueno, en todo este transcurso hay cosas importantes de caja bancaria a destacar, ¿no? Que fue que pudo capitalizar, porque al principio era gente toda muy joven, lejos de cumplir su etapa, ¿no? Que era, digamos, había la posibilidad de jubilarse por lo que se llamaba cifra 90, o sea, que era la sumatoria de edad más años de trabajo, ¿no? Y entonces, claro, había gente que se jubilaba joven por esa razón, ¿no? Porque empezaba muy joven a trabajar a los 15, 20 años y la cifra 90 era fácil de alcanzar. Pero como dije, era también la caja en sí misma, su ley era un instrumento muy importante a los efectos de regulaciones de conflictividad laboral, ¿no? Por ejemplo, todo trabajador de bancos que quebraran o se fundieran o se fueran del país tenían derecho, si tenían esos 10 años ya de aporte a la caja, de tener una retribución, o sea, una jubilación, tenían que seguir pagando aportes hasta completar los 35 años, 36 años, pero era una especie de seguro de paro, ¿no? Quedamos cubiertos. Eso era importante para, digamos, resolver conflictos. El conflicto de la crisis del Banco Transatlántico, ahí el sindicato impulsó leyes, ¿no? Que eran leyes de absorción para poder obligar al resto de los bancos que tomaran todo ese personal cesante por el defalco del Banco Transatlántico, ¿no? Entonces era realmente un instrumento al servicio del mundo del trabajo, ¿verdad? Y el sindicato no entendió muy bien eso ya desde el inicio, pero claro, el sindicato siguió su evolución, ni que hablar con otras crisis. Bueno, en la época de la dictadura, ¿no? O la crisis mismo de hace 20 años o 18 años, ¿no? Y bueno, así fueron pasando las décadas, ¿no? Con un fortalecimiento, digamos, con altibajos de su fondo jubilatorio, sobre todo en dictadura, que a fin de la dictadura las cajas preferentales sufrieron, digamos, la expropiación de millones de pesos de aquella época, casi al final de la dictadura, que nunca se recuperaron, por supuesto, y bueno, y la fortaleza del sindicato, con sus diferentes etapas y líneas de dirección sindical, ¿no? Histórica ya, siempre en el tema caja bancaria había mucha unanimidad, ¿no? Y lo mismo pasó, llegando ya después de retomar la administración de la caja, inmediatamente el Consejo Honorario intentó proponerle al gobierno, primero a Sanguinetti, estaba Fernández Fayú, modificaciones que hubieran sido ya urgentes en la década de los 70, ¿no? Pero el Consejo Honorario, consciente con la representación de empresas y trabajadores, impulsó modificaciones para que precisamente la perspectiva de la caja, desde el punto de vista actuarial, pudiera seguir cumpliendo su
cometido, ¿no? Pero no hubo voluntad política, hubo muy poca, simplemente hubo una recomposición del campo afiliatorio en 1995, que ingresaron las compañías de seguro, las cooperativas de ahorro, porque había pasado que la ley de intermediación financiera de la época de la dictadura definía precisamente el ámbito de la intermediación financiera, pero no incluyó la obligatoriedad de todas esas empresas que pagaban nuevas, digamos, no solamente bancarias, clásicamente bancarias, que esos trabajadores del sistema que pagaban al BPS no los incluyó en esa ley para que pagaran a caja bancaria. Entonces, no se acompasaron estos pasos que repercutirán en reformas de la caja bancaria que le permitieran seguir con sus fortalezas, ¿no? Por supuesto, recordás que hace 2 años me diste el espacio para presentar un libro sí, sobre señor. todas estas cosas. Sí, señor. Por ejemplo, en todo lo que fue el dinamismo que el fondo bancario le dio a la economía, es algo que no se ha destacado mucho, no se ha promocionado mucho, ¿no? Pero por mencionar dos, digamos, ya en la década de los 40 se invirtió en construcción de edificios y de apartamentos, se construyó luego, se dieron préstamos a sus afiliados para construir casas, hasta la ley de Pacheco de vivienda del 68. Todo eso dinamizó la construcción, por supuesto, la industria de la construcción, ni que hablar las inversiones en lo que tiene que ver con la adquisición de bonos y letras de tesorería para financiar. No quedó una sola obra del Estado, desde que se creó la caja hasta que hubo, digamos, ese sistema de financiamiento de obra pública, nacional o departamental, que la caja no comprara bonos, ¿no? Eso después quedaron licuados, como se dice a fines de los 50, cuando Assimi y su acuerdo con el Fondo Monetario se desata la inflación, ¿no? Y la devaluación de Assimi del 59. Yo recuerdo te decía que recuerdo cuando contabas esto hace 2 años en tu libro, que a mucha gente le llamó la atención, desconocía esta actividad de la caja bancaria. No, por supuesto, y ni que hablar del tema de la inversión en forestación. Sí. Fíjate que la caja, porque todo eso requería un lobby en el Parlamento para sacar las leyes que le permitieran invertir, ¿no? Es decir, y en 1963 se concreta la primera compra de campos en Tacuarembó, que después no se hizo nada allí, se vendieron y se compran después en el 64 en Paysandú o en Piedras Coloradas. Era un pueblito no llegaba a 500 personas, hoy creo que anda en los 2.000 habitantes, pero digo, tuvo más habitantes, y se desarrolla lo que era la forestación, que en aquella época nadie pensaba en algo exótico. Forestación. Por ejemplo, algún intento del Banco Hipotecario, Banco de Seguro, que tampoco después se fructificaron, pero después la caja bancaria, después se sumó la caja notarial y después la de profesional de este rubro, pero desde ese momento hasta ahora, hasta nuestros días, que por las vueltas de la economía, digamos, hoy precisamente está en uno de sus mejores momentos de venta, porque los árboles están grandes y está vendiendo a Asia, ¿no? Es decir, es un 50% de las reservas de la caja están en inversión forestal, ¿verdad? Y eso generó 2 puestos de desarrollo, porque después del 85 para adelante se compró también en el Carmen, en Durano, y son 2 pueblos de desarrollo del país, que en definitiva es la mejor inversión inmobiliaria que hizo la caja en todos los tiempos. O sea, invirtiendo el dinero mientras esperan para tener su destino final en las pasividades, en las buenas pasividades, no accesibles y sustentables y suficientes, y dando eso producen beneficio a la sociedad, ¿no? Que en definitiva, en ese aspecto, ¿cuál sería la diferencia en lo que hace bancaria o que hicieron otras instituciones a lo que quieren hacer el dinero de la SAFAP? Con el dinero de la SAFAP, ¿no? Quieren invertirlo en dinamizar la economía, pero
lo hacen, es decir, yo siempre digo, ¿no? Es decir, las AFAP son como antes la clásica chanchita, ¿verdad? Que vos ponías ahí unos pesitos del ahorro, el fomento del ahorro, o la caja de ahorro, la que se fomentó por los bancos privados, entre ellos el transatlántico, y después se fundió. Y acá la caja bancaria supo ser buen organizador y buen inversor, digamos, y buen... no hay en la historia que me traiga alguien, en la historia de la caja bancaria, una sospecha de fraude, de corrupción, de nada. Es decir, acá lo único que el éxito fue que si el día a día los bancos no pagaban los aportes que le correspondían y los aportes retenidos a sus trabajadores, le caía, la caja se caía, ¿no? Entonces los bancos cumplían a rajatabla, sí. En ese sentido es otro de los pilares que se lograron que sustentara la fortaleza económica de la caja, ¿verdad? Ahora, esta fortaleza, esta cantidad de años, 96, la última contribución en la última reforma, que allí hubo un aporte de los trabajadores, todo esto está en alguna medida en entredicho y parte de esto en peligro. Bueno, mira, yo no quiero dar mucha posición en el sentido de que estoy hablando a título personal, por supuesto, porque mi claro. sentido de pertenencia con la caja y con el gremio y con AEU, digamos, fundamentalmente. Fíjate que estoy acordando así de a poco, la caja permitió con la misma gente también que se fundara la cooperativa bancaria, ¿verdad? Prestando los primeros fondos para que largara, se hizo el primer proyecto de cooperativa bancaria, se hizo en la caja, funcionó el primer directorio de la cooperativa, funcionó en la caja, o sea, hay una mancomunidad en el gremio que muchos tildan de corporativismo, pero si hay algo más lejos del corporativismo es la caja bancaria, por lo que te estoy diciendo. O sea, el único éxito fue hacer las cosas bien, ¿no? Claro. O sea, mientras para conseguir una jubilación en las cajas públicas había que tener un director conocido, ir con la tarjetita, ¿verdad? La famosa tarjetita. En la caja bancaria nunca pasó eso, o sea, ¿no? Es decir, el trabajador que además tenía su cuenta personal desde que ingresaba al banco tenía una cuenta personal, ¿no? Que fue el gran éxito de la ley que crea el sistema mixto de AFAP. Nunca dejó de ser registrado su tiempo de trabajo, sus aportes, sin perjuicio de que el dinero no iba a cuentas personales, individuales, iba a una cuenta colectiva. Porque, a ver, la seguridad, ahora entrando al tema que tú me planteaste, la seguridad social, si no la pensamos como se pensó en sus orígenes, digamos, como un instrumento basado en la solidaridad, no podemos hablar de seguridad social. El problema es que, claro, lo que se ha transformado a través de los tiempos es la propia idea de solidaridad, ¿no? ¿Cómo puedo ser? Si me tienen que obligar a ser solidario, o es una cosa es una cosa filosófica, ideológica, ¿no? De lo humano que vos te sientas para compartir esas cuestiones. Entonces, si hablamos de seguridad social, hablamos de solidaridad, ¿verdad? Claro. Porque si no es solidaridad, no es seguridad social, ¿no? Las AFAP podrán ser instrumentos modernos, ¿no? El sistema nuestro abiertamente fracasó, todo lo que se pensaba hacer y las jubilaciones maravillosas que iba a cobrar la gente, todo basado en el esfuerzo personal, que se le resta al Estado. En definitiva, el Estado, incapaz de haber administrado los fondos, esto pasa en muchos países, por supuesto, no somos privilegiados en ese sentido, incapaz de resolver, de tener control sobre las empresas, que paguen sus aportes, que tengan a sus trabajadores en planillas, ¿no? Esa incapacidad burocrática, ¿no? De tener los organismos públicos como fue durante décadas, y todavía algunas quedan todavía bastante presente, digamos, el amiguismo, la cooperativa de voto, etcétera. Compenso a mis correligionarios, ¿no? Y bueno, y hoy día entonces se pretende y se anunció una reforma de la seguridad social, aprovechando de que mucha gente que hoy es oposición
por ayer estaban honestamente pensando que era correcto. Y sí, o sea, la seguridad social, al igual que cualquier otra disciplina, o llamarle como quieras, siempre necesita permanentemente reforma, ¿no? Hay que ir adaptándose a los tiempos, es decir. Y yo creo que en ese sentido, en Caja Bancaria hubo reformas que llegaron tarde y causaron daño económico y causaron pérdida de derechos a las personas que los habían adquirido, por esa razón, porque no había voluntad política. Y hoy nos encontramos con que solamente se habla de la reforma de las jubilaciones y pensiones, pero que solo, digamos, para aplanar un poco, ¿no? Se habla de universalizar más, pero lo que se está haciendo es aplanar hacia abajo, ¿no? Sí. Con efectos retardatorios del bienestar, nada más. Entonces, la caja bancaria, yo te lo resumís. A ver. Es decir, tengo una vieja de 96 años, ¿viste? Sí. Pero ¿cómo está esta vieja? Y bueno, la vieja, ¿viste? Cuando vos pensás que hay un imaginario y lo conocés, ¿cómo estará en la cabeza? ¿Cómo estará eso? ¿No? ¿Qué tendrá, qué dieta tendrá que hacer? Y esta vieja de 96 años, más cerca de los 100, por supuesto, creo que está muy bien. Está muy lúcida, está fuerte. Sí, se le hicieron muchas transfusiones, se le hicieron, se le pusieron prótesis, ¿viste? De los últimos 40 años se fue arreglando ahí, pero la vieja anda, vive sola, no precisa más que de los recursos que le arriman, digamos, los que la quieran. Esa es la verdad. Hay que protegerla, esa sería la imagen. Yo te agradezco mucho este aporte que nos invita a pensar esta tarde aquí en la rueda, en lo previo, porque estamos ahí nomás, como quien dice, en el horizonte, 100 años, 100 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones. Te mando un fuerte abrazo, ¿no? Bueno, gracias, Alberto, a las órdenes.